uno de los más candentes y que no solamente es de hoy, sino de varios meses o años anteriores, pues es evidentemente el expediente médico electrónico. Vamos a platicar algunas cosas del expediente, vamos a hablar temas a reforzar cuestiones de seguridad, de movilidad, de portabilidad. Entonces, y más adelante abriremos al foro para hacer preguntas abiertas. Entonces, vamos a empezar con un par de láminas que nos va a presentar Carlos para poder hablar de lo que es su experiencia en expediente médico electrónico en el gobierno de Baja California. Adelante, Carlos. Por favor. Muchas gracias, Luis. Pues bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero compartir la experiencia que tenemos en Baja California en el manejo del expediente clínico. Quisiera nada más poner un poquito en contexto. En Baja California la población es de 3.4 millones de personas, de los cuales en el sistema que corresponde a la Secretaría de Salud del Estado se encuentran 1.5 millones, 44-45% de la población. Dependen de los servicios que da la Secretaría. Y los servicios de la Secretaría los da a través de dos instituciones. Una, la que es el Instituto de Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado, que son 160,000 derechohabientes, y lo que son el Instituto de Servicios de Salud del Estado, ¿no? Lo que corresponde a lo que es la Secretaría de Salud. Que en total, insisto, son 1.5 millones de derechohabientes. La experiencia esta que voy a comentar la hemos desarrollado en el Instituto de Servicios de los Trabajadores del Estado, que se conoce como ISSSTE-Cali, el equivalente al gobierno federal del ISSSTE. Realmente se tienen 10 años trabajando en un expediente clínico y la consolidación de este expediente se tuvo de 2009 a 2013, por todo lo que implica, ¿no? Estamos hablando de un desarrollo interno y pues toda la parte de infraestructura, equipamiento que sabemos que se requiere. En la actualidad, el ISSSTE-Cali cuenta con 12 clínicas de primer nivel y 3 hospitales segundo nivel. En los 15 unidades médicas está operando el expediente en todas sus áreas, desde la cita, la solicitud, primero o segundo nivel, obviamente la parte de la consulta, farmacia, laboratorio, estudios de gabinete con imagenología, hospitalización, urgencias, cirugía, etcétera. Todas las áreas están incorporadas en el expediente clínico electrónico. Y esto nos ha permitido, bueno, aquí vemos en la lámina un par de imágenes de lo que es el sistema. Tenemos incorporado, obviamente, la parte de imagenología, por eso quise poner esa lámina, ¿no? El médico tiene una sola pantalla y en esa pantalla tiene acceso a toda la información del expediente clínico. Obviamente, las notas médicas, si ha estado en urgencias, la información de estudios de gabinete con imagenología, resultados de laboratorio, todo lo que ha recibido de atención el paciente lo tiene en esta pantalla con diferentes botones. Y esto nos ha permitido desarrollar pues un esquema de telemedicina. Si quieres, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos unas imágenes. Baja California concentra su población, o sus principales centros poblacionales están en la parte norte, por obvias razones, pegados a la frontera con Estados Unidos. Y en la parte centro y sur está la zona rural. Entonces, este programa de telemedicina se implementó entre la zona rural, hay un poblado que se llama San Quintín, que está al sur de Ensenada, con el hospital de Ensenada. Aquí tenemos una imagen de la unidad que estamos utilizando, la que tenemos ahí en el lado izquierdo, es la que tenemos en San Quintín y en este caso en el Valle de Mexicali también. Y luego vemos unas imágenes del consultorio de telemedicina que se habilitó en el hospital de Ensenada. Ahí tenemos pues unas sesiones que se están llevando a cabo. Van a poder ver que por un lado tiene el médico la imagen de la sesión de telemedicina y tenemos a un lado la computadora, que es donde tenemos toda la información del expediente clínico. Aquí lo interesante es que el sistema, dentro de su flujo de gestión de atención del paciente, desde la propia cita lo hace en la clínica remota, le aparece en la agenda al médico del hospital. Al médico
lleva a cabo la consulta, llena su nota médica, su prescripción de medicamentos, estudios de laboratorio, etcétera, etcétera. Y una vez que finaliza la consulta, el paciente sale en la clínica en San Quintín, va a farmacia, surte su medicamento, le llevan a cabo sus estudios y automáticamente se incorporan nuevamente, en el caso de estudios, al expediente clínico. De tal forma que para el paciente resulta, pues digamos, transparente, ¿no? La única diferencia es que en lugar de tener enfrente a un médico, pues lo tiene a través de una pantalla. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, entonces, en este sentido, creo que el expediente clínico, pues como todos sabemos, ofrece enormes ventajas. Pero una vez que ya estamos trabajando con él, como es el caso del que estamos hablando, pues estas ventajas se convierten también en retos. En retos cuando estamos hablando de la atención de los propios pacientes, en cómo incorporamos a los médicos y a los servicios externos de salud. Hablaban también en algunas de las conferencias que en algunos casos ocupamos subrogar algunos servicios. Entonces, ¿cómo incorporamos esos resultados que normalmente son estudios, cómo los incorporamos al expediente clínico? Nosotros estamos ya trabajando en esa parte. Hicimos una aplicación para que las empresas que nos dan esos servicios incorporen los resultados en forma electrónica y aparezcan también automáticamente en el sistema. Y vienen algunos aspectos como la gestión del abasto y el control de medicamentos. El sistema lleva algunos controles, por ejemplo, no se puede emitir ninguna receta si no hay una cita previa. El médico de consulta no tiene acceso a ningún expediente mientras no tenga una cita, etcétera. Y bueno, ya vienen retos importantes que creo que es lo que habría que discutir respecto a cómo transitar a la universalidad de los servicios, ¿no? Que ese yo creo es el tema importante. Y bueno, visto esto como un agente de cambio para la calidad y la cobertura de los servicios de salud. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Creo que se empiezan a desprender muchas preguntas que todo el mundo nos hacemos, ¿no? Sobre todo porque durante mucho tiempo las empresas que empiezan a implementar un expediente médico electrónico, no hay mayor referencia de casos de éxito. Sin embargo, cuando volteamos a instituciones públicas, las instituciones públicas tienen muchos años trabajando con expedientes médicos. Y no hablamos de que extranjeros, nacionales, verdes, azules, morados, sino muchas veces son desarrollos que se hacen en casa o que se han hecho en casa durante mucho tiempo. De ahí, más adelante en la siguiente ronda preguntaré acerca de cómo se ha formado, cómo se ha trabajado con esa experiencia que se ha generado dentro de los equipos de trabajo. Me gustaría preguntar a Moxuaz, que es director de operaciones de los hospitales Puerta de Hierro, ¿qué sigue para que Puerta de Hierro pueda tener o trabajar en un expediente clínico? Es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos que tienen en mente para poder incorporar un modelo exitoso de expediente clínico? Porque siempre que pensamos en expediente pensamos en todo completo, con todo y el modelo de telemedicina, pero ¿por dónde empezar? Bueno, acá en el grupo hospitalario hemos estado evaluando y revisando, así como bien comentas, desgraciadamente no hay mucha referencia de hospitales particulares que lo tengan implementado, son pocos, como los que ya conocemos. Ahora se dificulta un poco más o tenemos que revisar o analizar detalles de seguridad, como los que comentábamos, con todo lo que tiene que ver con información del paciente, detalles de accesibilidad hacia la información del paciente, el tener apoyo o respuesta por parte del médico, tanto de staff como tratante, porque finalmente de ellos depende mucho de la información. Entonces realmente creemos que el sumar este tipo de médicos o de staff es uno de los principales temas a cubrir o a revisar. Si no hacemos equipo con ellos, si no estamos cubriendo las necesidades o las expectativas de los médicos, realmente creo que pues sí podemos fracasar o podemos tener una reticencia mayor hacia el proyecto y no lo ven propio, sino lo ven como una idea más del hospital. O sea, lo ven como si fuera una idea de, pues el hospital quiere implementar.
el DTI quiere implementar, o sí, es que pues es lo de moda y lo quieren utilizar y bueno, nos tachan de que no sabemos ni las cuestiones médicas o las cuestiones importantes para ellos. Entonces creo que uno de las personas más importantes a considerar o a revisar es toda el área médica, todo lo que ellos realmente necesitan, realmente como comentaba ahorita, el poder alcanzar una telemedicina, el poder tener mayor cobertura, es algo que hace sentido para los médicos, el tener lógicamente esa pues mayor presencia, por ejemplo nosotros en nuestro caso que ya tenemos 5 hospitales, pues qué mejor que pudieran tener esa telemedicina por lo menos en nuestros campus, ¿no? Y ya después ir pensando en algún otro esquema. Pero creo que uno de los principales puntos o que creemos que debemos de sumar y de cuidar mucho es la parte de los médicos, la parte de lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, lo que se requiere para que ellos tengan su práctica médica de mejor manera. Pues finalmente pues son nuestro cliente número 1, ¿no? Bien, muchas gracias. Juan Carlos, tú nos hablaste en la mañana sobre temas, mucho de temas de seguridad. Y hablábamos específicamente en cuestiones de expediente, pues la gama es muy extensa, es decir, desde entender las necesidades, hacer pues desarrollar estas herramientas para que sean muy fáciles de usar, para que la gente los pueda usar fácilmente, pero hay un componente crucial que es un tema de seguridad, sobre todo cuando damos los siguientes pasos que comentaba Carlos hace un momento, que bueno, está funcionando, pero hay nuevos retos. ¿Cómo ir cuidando, cómo ir llevando este tema de seguridad a la par sin que sea un tema en el que perdamos tanto tiempo? Porque a veces perdemos la inercia de lo que vamos avanzando. ¿Tú cómo lo ves? Sí, un par de comentarios ahí. ¿Aló? Primero, con respecto a la seguridad, y lo hablamos en la mañana, en la medida que las personas tengan un acceso seguro, por medio de un gafete, en el caso que me mostré, ya creo que mejoramos todo el entorno de seguridad. Pues lo más importante también es cómo podemos llevar esa seguridad a nuevos procesos que queremos utilizar para palanquear el registro médico los registros médicos electrónicos. Un caso específico que es el que se está viviendo hoy día en los diferentes Estados Unidos es que hay una nueva ley que requiere que una autenticación segura si el médico va a dar una receta de un narcótico, ¿no? Porque se ha visto un alto consumo, mucha gente comienza adicciones a ese tipo de medicinas. Entonces, esto lo comenzó el estado de Indiana, ahora en New York y en todo Estados Unidos, y de un momento a otro ustedes también van a tener que estar preparados para esto. Ellos requieren que el doctor, además de entrar ya sea con su nombre y contraseña o un gafete, que muestre otra manera de identificarse para asegurar que la persona que está dando esa receta médica de un narcótico es la persona. Por ejemplo, en muchos de los estados lo que permiten es que el doctor ponga su huella digital o ponga una tarjeta, un smart card, o algo muy común en el ambiente financiero que es un token, de tal manera que dé un password de ese momento del token. Entonces, de esa manera se puede también traer diferentes niveles de seguridad en función de los procesos o los reglamentos que se tienen del gobierno o de la Secretaría de Salud. Y lo otro, en este caso interesante, es un poco todo una de las tendencias que nos hablaba Mario, es de cómo podemos escalar eso a otros entornos. Hoy día una de las tendencias también que se ve y se hablaba sobre la integración de diferentes industrias. La competencia número 1 de los hospitales acá de 10 años en Estados Unidos va a ser Walmart o Walgreens o CVS, que son las farmacias más conocidas. Esa va a ser la competencia, porque gran parte de lo que requiere ahora una persona cuando va a un hospital es ver el oído o tomar un antibiótico. Entonces, ¿cómo damos un nivel de seguridad a esos entornos, ¿no? Y vamos a ver cómo en los próximos, ya se están desarrollando soluciones de cómo un médico que quizás no trabaja en un hospital, pero trabaja en su consultorio, cómo él se va a autenticar usando la nube para mostrar si soy el doctor y tengo la capacidad de recetar eso. Entonces ahí ese también es cómo vamos a masificar la seguridad a toda la gente que practica medicina en nuestros países. Bien. Carlos, ¿podrías comentarnos este tema? Nosotros decimos, bueno,
la experiencia del gobierno de Baja California viene desde el 2009. Sí. Desde el 2009 donde ustedes, bueno, están ya trabajando con temas de expediente. ¿Qué pasa con ese talento que se genera desde el 2009? Es decir, toda la gente que ha participado en este desarrollo sigue trabajando con ustedes y sigue generando nuevas etapas del expediente. ¿Qué ha pasado con ellos? Sí, de hecho el inicio de los trabajos realmente fue en el 2003. En el 2009 es cuando se empezó a consolidar ya el uso de la aplicación del expediente clínico electrónico. Afortunadamente, el equipo de profesionales que prácticamente iniciaron el proyecto se ha estado manteniendo, han sido muy pocos los cambios, ha sido un equipo muy comprometido con este proyecto y eso es lo que creo que ha sido parte del éxito, ¿no? El que se le haya dado la continuidad. Estamos hablando de un equipo de trabajo que tiene más de 10 años integrado, funcionando con un objetivo muy claro, ¿no?, de lo que se está buscando. Y es como ha venido evolucionando. De hecho, digo, el inicio del expediente clínico fue el manejo de la agenda. Básicamente, además de las citas presenciales, se abrió un autorregistro, un call center y actualmente pues obviamente lo tenemos vía web, ¿no? Entonces, ahí fue el inicio y fue poco a poco desplegándose en las diferentes áreas, ¿no? Primero de la consulta, luego incorporar el laboratorio y luego las áreas de hospital, etcétera, etcétera. Y en la actualidad, pues están desarrollando algunas aplicaciones que tienen que ver con el acceso móvil. De tal forma que pues no nada más la cita la puedo hacer a través de mi dispositivo móvil, sino que también la consulta de un expediente clínico lo pueda hacer también a través desde un móvil, obviamente con los diferentes niveles de acceso. El tema de la seguridad de la información y del acceso es muy importante. Aquí se han cubierto a través de la propia aplicación. Por eso decíamos, por ejemplo, un médico de consulta externa no puede generar una receta si no hay una cita previa para ese paciente. No puede tener acceso a un expediente si no está en su agenda. En el uso, por ejemplo, de los medicamentos, que es un tema importante y que está, el abasto de medicamentos está ligado mucho con el servicio que le damos al paciente, porque finalmente pues hay una prescripción de medicamento que hay que atender. El sistema está integrado al sistema de abasto. El médico al momento de hacer la prescripción puede identificar si está en existencia en farmacia ese medicamento y él decide si lo prescribe o escoge otra alternativa. Si él mantiene que ese medicamento debe ser, aunque no esté en existencia, el paciente va a farmacia con su número de afiliación, pues ya le surten el medicamento y en el caso de los medicamentos que no tengan, le dan dos opciones. Le dicen en qué otra unidad médica está en existencia y se puede generar ahí mismo en línea para que él pueda pasar a recogerlo. O se hace la solicitud al almacén central y le dicen que al día siguiente venga por ese medicamento. Entonces, es un sistema totalmente en línea con todos los elementos que tienen que ver con la atención del paciente. Temas de caducidad, de existencias, de máximos y mínimos, todo eso es administrado a través del sistema. Entonces, finalmente son una serie de elementos que son resultados de este trabajo de todos estos años que han venido haciendo, creo yo, un expediente clínico muy sólido, muy consolidado, ¿no? Ya en la práctica, porque a veces tenemos una idea de lo que es un expediente clínico y los beneficios, pero ya que lo ponemos en práctica, pues surgen muchas dudas y cómo las vamos resolviendo, ¿no? Que es la gran pregunta, ¿no? Decías que el médico solamente puede ver los expedientes de los pacientes que tiene agendados. Así es. Esto obliga a que el médico llene sus notas todos los días. Claro. Es decir, no puede decir, bueno, mañana hago la de la última cita. No, de hecho la tiene que estar haciendo en línea. El proceso es, un paciente que hizo su cita, llega 15 minutos antes a signos vitales, la enfermera le toma sus signos vitales, peso, temperatura, etcétera, lo registra en el sistema, de tal forma que cuando el paciente pasa con el médico ya tiene esa información reflejada en el sistema y él pues simplemente lo complementa con la revisión. Por ejemplo, si al paciente se le solicitaron estudios de laboratorio, el paciente va al laboratorio, le hacen sus estudios y en el laboratorio le dicen, tus resultados van a estar el día de mañana, a partir de mañana ya puedes sacar la cita con el médico. Entonces, ya en ese momento él puede hacer su cita para 2 días después
Cuando va con el médico ya tiene en línea los resultados del laboratorio. O sea, es un proceso 100% en línea. Y es muy importante, el médico en ese momento está llenando la estadística de productividad de los médicos, se genera a través de las notas médicas, en función de las consultas y de las notas médicas que se llenan, etcétera. Tú decías que uno de los clientes más importantes, evidentemente, en este tema del expediente, pues es el médico. También consideramos que, o hemos platicado muchas veces sobre el tema de las enfermeras, ¿no? Que son al final quien tiene más carga de formatos. ¿Cómo puedes utilizar esta negociación, si es que se puede llamar negociación, entre poder incluir todos los requerimientos que tienen estos profesionales de salud versus el cambio de los procesos? Porque al final caemos en la pregunta que mencionábamos hace un momento, ¿no? El médico está acostumbrado a que tiene la consulta y dice, bueno, mañana lleno las notas, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias este tema o cómo intercambias entre los deseos versus los procesos? ¿Cuál es tu punto de vista? En ese sentido también un par de comentarios. Con respecto al área de enfermería, realmente creo que tenemos ahí también un reto como país. Creo que, bueno, todos sabemos que las enfermeras, bueno, tenemos déficit de enfermeras, tenemos déficit de buenas enfermeras y aunado a eso, hay una falta de perfil tecnológico o básico de tecnología hacia ese tipo de educación como las enfermeras. Hay enfermeras que saben, o sea, que salen con muy buena práctica en el área médica, bueno, que es su foco, pero realmente no saben usar la computadora. Y eso, lógicamente ahora, con todo lo que es nuevas tecnologías, con todo lo que tiene que ver con hospitales digitales, pues representa un reto y representa pues ahí un atraso en cuestión de, sí tengo buenas enfermeras, sí saben hacer muy bien su trabajo, pero no tienen el perfil, por lo menos de saber que le estoy hablando de maximizar y minimizar una ventana, ¿no? O cuestiones muy básicas. No estoy pidiendo, lógicamente, una enfermera tecnológica, pero sí cuestiones básicas. Y eso atrasa un poquito también lo que comentábamos en la mañana, ¿no? El poder dar el brinco a tener un poco más de tecnología en el hospital o en los hospitales o en México en general. En ese sentido, creo que sí debe de existir una formación básica, por lo menos, en cuestión del manejo de cómputo. Aunado a eso, lógicamente, lo que comentabas ahorita es, con los médicos, nosotros hemos tenido la experiencia de tener, bueno, hemos platicado muy a grosso modo de toda la parte, en cierta manera, negativa de la parte médica, o de los médicos con mucha experiencia que tienen un poco más de renuencia al cambio, pero realmente tenemos médicos muy buenos, o sea, bueno, médicos que les gusta la tecnología, que de hecho te exigen el tener todo de una manera más alcanzable, con aplicaciones en su iPad, en su Macintosh. Realmente te piden tener ese tipo de tecnología. Son los menos, pero sí también existe. O sea, no nada más hay los médicos que no quieren cambiar la tecnología o que están renuentes al cambio, sino también hay está viendo médicos que realmente le apuestan mucho a la tecnología, quieren traer todo en sus teléfonos, en su iPad, y lógicamente eso también es saberlos tomar para sumarlos al proyecto. Pues yo creo que ahí la clave es exactamente que ellos sean como pivote del cambio o de lo que estás proponiendo para realizar, ¿no? Bien. Juan Carlos, tú mencionabas que el tema de la seguridad en el expediente va mucho más enfocado al tema de los procesos, es decir, que de acuerdo a los procesos habría que estar adecuando temas de seguridad. Cuando hablamos de un uso generalizado de una herramienta como expediente clínico o cualquier otra que sea del ámbito médico, cada vez se presta más a que lo usen en cualquier parte, es decir, en tabletas, en smartphones, en diferentes dispositivos, pero también en diferentes lugares. ¿Cómo podemos? Una cosa es aparte trabajar en los procesos, pero otra cosa es que los procesos se nos van de las manos, porque al haber tanta apertura, los procesos pueden verse afectados. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Sí. No, como la parte, como comentaba Carlos, ¿no? Su fase segunda fue, o la fase tercera o cuarta, no sé, fue la de comenzar a presentar estas soluciones
de una manera móvil, que es una tendencia clave, ¿no? Nuestra perspectiva es que y no solamente en el área de salud, pero en las diferentes áreas de finanzas donde he trabajado antes, algunas veces la parte de seguridad está limitada por el mismo dispositivo. Entonces, el nivel de seguridad que tú puedes ofrecer en un entorno un poco más manejado dentro de tu área del hospital o del centro de trabajo es diferente, ¿no? Entonces, tú tienes que balancear si aceptas ese riesgo, qué tipo de información vas a proveer, porque la verdad es que los dispositivos móviles no puedes lograr el nivel de seguridad que se puede lograr en otros entornos, ¿no? Al mismo tiempo, también algunos proveedores de registros médicos electrónicos, claramente, acá Carlos no es uno de ellos, el estado de Baja California, se han quedado un poco atrás, quizás por ese motivo, en migrar sus aplicaciones para usarlas de una manera correcta en el área móvil. Entonces vemos también que ahí estamos un poco retrasados y que la industria tiene que manejar. Yo creo que tenemos que ir en tándem en mejorando esos registros médicos para poder trabajar en móvil y la nueva funcionalidad que tarde o temprano va a venir de poder autenticarse de una manera mucho más segura con estos entornos móviles, ¿no? Porque realmente el teléfono, el iPad se puede perder y puede haber problemáticas, ¿no? Entonces, una solución relativamente segura en este momento es el concepto de virtualización de escritorio, lo puedes usar tanto en escritorios como también en un ambiente móvil y eso es lo que estamos viendo en un momento importante. Ahora, y además, y lo aludía Mox acá, no solamente hay la problemática del registro móvil, de la solución de desarrollo del registro móvil, sino hay una serie de aplicaciones que podemos hacer para que el equipo médico trabaje mucho mejor. Una que está siendo muy popular en diferentes países, lo vi claramente en Estados Unidos, lo he visto recientemente también en una solución en Brasil, es la de poder colaborar usando tecnología móvil, básicamente SMS, pero de una manera muy segura para que los doctores y los enfermeros puedan intercambiar opinión sin necesariamente ir a lugar. Eso yo creo que va a ser una ola que va a venir, que hay que adoptarla rápidamente porque mejora mucho la colaboración entre el personal clínico a un costo muy bajo y soluciona y ayuda mucho la productividad de todo el hospital, ¿no? Una pregunta más antes de pasar a las preguntas del público. ¿Cuál es su opinión acerca del tema de la portabilidad? Es una pregunta no dirigida a alguien, sino que quiera contestar. Es decir, el concepto de portabilidad donde el paciente o el derechohabiente o el ciudadano es dueño de su expediente y se lo puede llevar a todos lados. Porque entonces todo lo que acabamos de platicar rompe un poco el esquema, porque entonces él se lo puede llevar, hay que trabajar en temas de seguridad, o bien hay que decir, bueno, pues yo ya se lo entregué y es su seguridad, ¿no? Y además que se pueda leer en todos lados o que sirva para poder observarlo. Es decir, cada vez nos inventamos, y parece ser que así es el esquema de los informáticos, cada vez nos inventamos más temas para seguir teniendo mucho trabajo, ¿no? Entonces decimos, bueno, ya la movilidad, pues ahora la portabilidad. Y entonces decimos, bueno, ¿cuál es su opinión al respecto con este tema de yo ya soy dueño de mi expediente y yo ya me lo puedo llevar? A veces decimos, como los que trabajamos en hospitales, decimos, bueno, no se lleva todo, se lleva una parte. Pero con que se lleve 2 partes, o 3, o 5, ya está fuera de nuestras manos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo en lo personal pienso que es un tema que no está totalmente resuelto. De hecho, hay mucho camino ahí que recorrer. Creo que estamos en el primer bloque, que es la implementación de un expediente clínico. Estamos, pues relativamente estamos iniciando con este tema. Una vez que lo tengamos implementado en las diferentes instituciones o en las diferentes empresas, hospitales privados que dan el servicio, va a ser una necesidad muy fuerte que vamos a tener que resolver de una u otra manera. En el caso de la experiencia que tenemos allá nosotros, cuando un paciente solicita su expediente, tenemos una solicitud, tenemos un trámite, un formato a través del cual él hace la solicitud. Como estamos hablando de una institución pública, hay pacientes que ciertos padecimientos quieren ir y atenderlo con un particular, incluso en Estados Unidos. Entonces hacen una solicitud, se genera un expediente en digital, en un CD se le entrega, acompañado de un resumen en documento, que es el que lleva los sellos y lleva la información más importante.
pero en el CD se carga todas las imágenes, si tiene rayos X, algunos estudios de gabinete de imagenología se cargan en ese CD que no pudieran ir en el documento, ¿no? Entonces, así es como lo estamos manejando en la actualidad, de esa manera. Pero finalmente, pues es un CD que va y se abre en una computadora. No necesariamente se enlaza con otro sistema de expediente clínico, ¿no? Entonces, así es como lo estamos resolviendo en este momento, pero creo que es uno de los principales retos que tenemos.